Una parte fundamental de la visión de mundo que caracteriza a la mayoría de las personas que se hacen llamar ateos es la presuposición decimonónica de Comte, en la que se plantea que el progreso de la ciencia gradualmente rinde a la religión obsoleta. Esta presuposición es parte de la visión de la historia como una marcha hacia el progreso, en la que los humanos primitivos estaban dominados por supersticiones, hasta que esas supersticiones fueron corrompidas por la filosofía y luego al fin por la ciencia, para así marchar hacia el gran progreso. En el proceso, rindiendo a la teología y eventualmente a la filosofía como campos obsoletos y elevando a la ciencia como la única fuente de verdad. La verdad no puede ser más ajena de esa proposición ni aunque tratara, porque aunque sí se puede argumentar que en distintos periodos de la historia varias de esas esferas han ocupado un lugar más importante e influyente en la sociedad, las otras ramas del saber aún forman parte de la experiencia humana de una forma u otra. Tratar de eliminar la religión y la filosofía de la experiencia humana sería eliminar a la humanidad misma. En los tiempos donde vivimos hay una tensión falsa y bien marcada entre lo que es la religión y la ciencia, colocando ambas en una falsa oposición. Esto crea ciertas posiciones que según Santo Tomás de Aquino son erróneas. La primera de estas posiciones es el fideísmo, que es la posición donde la persona rechaza por completo la razón y argumenta que las Sagradas Escrituras son suficientes y que la razón no puede lograr nada sin la fe. Por otra parte, el escepticismo considera a la fe como algo irracional que no puede ser comprobado por razón. Ante este debate que se lleva teniendo desde la era medieval, Santo Tomás de Aquino entra con un balance entre ambos. Aquino argumentaba que la fe y la razón nunca están en contra porque fundamentalmente están unidas por la verdad basada en el orden de la realidad. Aquino nos dice que la verdad no puede contradecir la verdad, por ende, la razón, que es un instrumento para obtener verdades, no puede contradecir las verdades de la fe. Ante este falso dilema surgen dos fenómenos que supuestamente le quitan todo tipo de credibilidad a la revelación divina, esta siendo el Big Bang y la evolución. La cosmología nos dice muchas cosas sobre el origen del universo. Entre las diferentes teorías, la más aceptada es el Big Bang, formulada originalmente por Georges Lemaitre, un físico, astrónomo, matemático y sacerdote belga, que construyó sobre la base que estaba establecida por la comunidad científica en ese momento. Lemaitre argumentaba que el universo estaba en constante expansión y que siguiendo esa lógica significa que hubo un momento en el que el universo, como lo conocemos hoy, comenzó como un pequeño punto compacto y caliente al que Lemaitre llamaría el átomo primo. Según la teoría, en el momento del Big Bang, el punto comenzó a expandirse como un globo. Al expandirse, se enfría, se contrae y así se forman las estrellas y las galaxias, cosa que según los científicos continúa pasando todo el tiempo. Muchos acertan que esta teoría de alguna manera rinde la narrativa del Génesis que sostiene la creación ex nihilo obsoleta. Según Santo Tomás de Aquino, hay que hacer una importante distinción entre la causalidad primaria y la causalidad secundaria. Dios le da a la creación existencia y ser. Todo descubrimiento y toda cosa que encontramos utilizando la ciencia tiene existencia, por ende es real. Si es real, si descubrimos que es real, lo ha sido. Y si tiene ser, tiene un dador de ser. Dios es el dador de ser, pero el que Dios le haya dado ser a algo no significa que eso tiene que ser algo meramente pasivo, sino que parte de la dignidad de las criaturas es que ellas mismas pueden ser causas verdaderas. Bajo la visión de mundo cristiana, no debe haber contradicción alguna en sostener que las cosas creadas pueden ser causas. Entendido de esta forma, no hay conflicto con la ciencia porque todo lo que descubres en el mundo, ya sea a través de causas químicas, biológicas y físicas, es lo que Dios le ha dado existencia para ser causas de otras cosas en el orden creado. No hay conflicto entre lo que nos dice la cosmología del Big Bang y la doctrina de la creación ex nihilo, porque ambas analizan la realidad de dos perspectivas diferentes, no contradictorias. Cuando se habla de la evolución, usualmente se comete el error de malinterpretar las posiciones de la fe y la ciencia, muchas veces cometiendo falacias de hombre de paja hacia ambas posiciones. El creyente por lo general es ignorante en temas científicos y el científico es ignorante ante los temas de fe, lo que causa una tensión donde en realidad no debe haberla. Hay que primero ver lo que dice la revelación y luego ver lo que dice la ciencia para ver si realmente hay un conflicto entre las dos cuentas del origen del hombre y de haberlo, cómo solucionarlo. Dentro de la comunidad científica no hay un consenso absoluto sobre el origen del hombre o la evolución. El punto de contienda entre la fe y la ciencia no es tanto la idea de una posible evolución del ser humano, sino es el pecado original. Durante el Concilio de Trento se recalcó la doctrina del pecado original basada en Romanos 5:12 que dice así: Por
Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. El concilio declaró: el pecado de Adán es en su origen uno, siendo transfundido en todos por propagación, no imitación, y está en todos los hombres. El punto principal de esta situación es saber si la raza humana tuvo su origen en un solo par de seres humanos o en un grupo. Analizando lo que nos dijo San Pablo en Romanos 5:12 y lo que se proclamó en Trento, podemos concluir que el dogma del pecado original necesita una cuenta monogenética del origen del hombre. De no ser así, la implicación es que hubieron humanos contemporáneos con Adán que no tuvieron el pecado original. Esto quedó claro para los fieles cuando el Papa Pío XII dijo en su encíclica Humanis Generis: porque los fieles no pueden abrazar esa opinión que sostiene que después de Adán existieron en esta tierra hombres verdaderos que no se originaron a través de la generación natural de él como el primer padre de todos, o que Adán representa un cierto número de primeros padres. Ahora, de ninguna manera es evidente cómo se puede conciliar esa opinión con la que las fuentes de la verdad revelada y los documentos de la autoridad de enseñanza de la Iglesia proponen con respecto al pecado original, que proviene de un pecado realmente cometido por un Adán individual y que a través de la generación se transmite a todos y está en cada uno como suyo. Originalmente, Charles Darwin enfatizó centros únicos de formación en el origen de cada especie, cosa que se popularizó aún más en la década de los 1940, siendo ese planteamiento defendido por Carlton Kuhn, que dice que el ser humano era una sola especie dividida geográficamente antes de evolucionar por separado en entornos diferentes, creando subespecies de Homo sapiens. Estas ideas de un posible origen monogenético no fueron aceptadas en su totalidad y al sol de hoy sigue siendo una opinión minoritaria dentro de la comunidad científica. La escuela neodarwinista apoya más un origen poligenético, aunque no descarta la posibilidad de uno monogenético, ya que otras especies son descendidas de pocos ancestros. No obstante, la preferencia por un origen poligenético se basa en la poca probabilidad de un ancestro común, ya que según Dobzhansky, las especies surgen gradualmente por la acumulación de diferencias genéticas, en última instancia por la suma de muchos pasos mutuos que pueden haber tenido lugar en diferentes países en diferentes momentos. Es de esa línea de pensamiento que salen dos vertientes nuevas de origen. Una es el multiregionalismo y la otra es el uniregionalismo. Ambas coinciden en que Homo sapiens estaba disperso por todas las partes del mundo. Milford Wolpoff plantea que los Homo sapiens salen de los Homo erectus, que estaban unificados genéticamente pero dispersos geográficamente, por ende concluyendo un origen monogenético en la especie humana. El consenso científico es que aunque no se elimina un posible origen monogenético, se considera muy poco probable un origen de una sola pareja o un grupo pequeño debido a la variación genética, y aunque la población que evolucionó puede ser pequeña, no es una sola pareja, por ende, según la evidencia científica hasta el momento, el origen del hombre es uno poligenético. Habiendo dicho todo esto, hay una clara diferencia entre las dos versiones del origen del hombre, una monogenética y otra poligenética. La poligenética, siendo apoyada por el consenso científico, concluye que la cuenta que ofrece la fe es falsa y que no hay posibilidad de que el pecado original haya sido cometido por una sola persona y que todos hayamos heredado ese pecado de esa misma pareja. No obstante, ante una aparente contradicción hay que hacer una distinción. La raza tiene un origen más profundo que el biológico que se lleva a cabo a través de la mezcla de genes. La raza también tiene un origen filosófico, lo que da a nacer el animal racional. El animal racional es aquel que se caracteriza no por mezcla genética, sino por su capacidad de pensar, razonar, juzgar y forjar su propio camino. Santo Tomás de Aquino nos dice que el cuerpo es necesario para cualquier actividad racional, pero en adición a eso requiere un alma racional, algo que está fuera del alcance de cualquier órgano material del cuerpo, algo que solo pudo haber sido creado. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. La amistad requiere una capacidad racional, y esa capacidad racional no es producto de un proceso de evolución a ciegas, sino de un diseño inteligente de un creador. Lo que muchos plantean es que dentro de una población primitiva Dios infundió el alma en una pareja y luego se propagó por el mundo. Aunque Adán y Eva no sean nuestros ancestros biológicos, son nuestros ancestros teológicos. Esto también tiene base en las Escrituras, ya que en Génesis 4, 14 al 17 se alude a la existencia de otros seres no creados. La creación es teológica y no necesariamente biológica. Es así como la fe y la razón nunca entran en conflicto, porque ambas son instrumentos de la verdad.